Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Y mientras tanto, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 12. Y yo quisiera hacerles una pregunta, ¿sí? Porque aquí habemos cristianos ya viejos, ¿no es cierto? Sí, yo me convertí a los 17 años. Y si ven las canas, no tengo de 17, ¿no? Entonces ya estoy bastante viejito. Pero yo hago una pregunta, porque el tema de este mensaje de hoy es el miedo. Y yo pregunto, usted como cristiano, ¿ha tenido miedo? ¿Alguna vez como cristiano ha tenido miedo? Sí, dice. ¿Alguien más? Por allá Carlitos levanta la mano, dice que sí ha tenido miedo. Es que el miedo es un asunto natural. Eso viene en nuestros genes. Por eso decimos superando el miedo. Y en Salmo 56:3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. El salmista nos está diciendo: he sentido miedo, pero yo pongo mi confianza en ti. ¿Qué es el miedo? Vamos a ver un video. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Futuro Vital 360. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y universal: el miedo. ¿Por qué los humanos experimentan tanto miedo en sus vidas? ¿Cuál es su propósito? Para comenzar, es esencial entender qué es el miedo. El miedo es una emoción natural que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Es una respuesta emocional a una percepción de amenaza o peligro. Los psicólogos han identificado dos tipos principales de miedo: miedo innato y miedo aprendido. El miedo innato incluye temores básicos como el miedo a lo desconocido, miedo a las alturas, mientras que el miedo aprendido se desarrolla a través de experiencias personales o culturales. El miedo como adaptación evolutiva. Ahora, profundicemos en la evolución del miedo. El miedo es una adaptación evolutiva que se ha desarrollado para mantenernos a salvo como especie. Nuestros antepasados enfrentaban constantes peligros en su entorno, como depredadores y situaciones de escasez de alimentos. El miedo desencadenaba respuestas de lucha o huida que les permitían sobrevivir y transmitir sus genes a las siguientes generaciones. Experiencias de famosos. Podemos famosos esto. Entonces podemos ver una cosa interesante, que el miedo es una emoción que yo tengo. Es como la alegría, es como la tristeza, o sea, es algo natural, pero el miedo da miedo. Cuando yo me siento feliz, me sale la sonrisa y esa alegría, pero el miedo da pavor. Uno se asusta, no le gusta tener miedo. Pero entendamos de dónde viene el miedo, ¿no? Ahí dice, es un asunto evolutivo. O sea, ¿qué es lo que pasó? Todos aquellos que no tuvieron miedo, les comió un tigre. Porque como no le tuvieron miedo al tigre, ahí se quedaron y le tenían miedo. ¿Quiénes son los que sobrevivieron? Los que le tuvieron miedo al tigre. ¿Y entonces qué hicieron los que tuvieron miedo? Salieron corriendo.
y por eso sobrevivieron. Y ahí hay que entender un asunto de genes, ¿sí? Los que no tenían miedo fueron comidos y esos genes ya no se reprodujeron. ¿Y cuáles son los genes que nos llegaron? De los que tuvieron miedo. ¿Sí? Entonces ya sabe por qué tiene miedo. Por culpa de nuestros antiguos. Porque tuvieron miedo, sobrevivieron. Pero ¿por qué más tenemos miedo? O sea, tenemos miedo a que nos pase algo malo, ¿no es cierto? Yo recuerdo, hace 2 días yo llegué, no vi nadie en la casa, y mi esposa estaba queriendo abrir la puerta y le dije, ¡ya! Y si ya se imaginan lo que le pasa, no, pegó un grito, ¿no? Sí. Y no es porque sea feo, sino porque se asustó, ¿no? Y eso genera el miedo genera susto y nos afecta al cuerpo. Pero hay miedos que nosotros hemos heredado como esto de los animales, ¿no? Y hay fobias que ya tenemos, pero que son unas fobias que no tienen sentido. Por ejemplo, mi yerno tiene fobia a las abejas, ¿no? El papá el esposo de la alegana, que va a ser papá, tiene miedo a las abejas, ¿no? Y uno coge una abejita y le dice, ¿pero por qué tiene miedo a las abejas? ¿Por qué tiene miedo a las abejas? Porque una vez le picó una abeja y él ha sido alérgico y entonces casi termina en el hospital. Entonces imagínate, si le ven al dedito, es bien poderoso, ¿no es cierto? Bien fuerte, pero tiene miedo a una cosita chiquita. ¿Por qué? Porque los miedos también los aprendemos. Y eso también es evolutivo, porque si al chito ya le pasó que yendo por ahí le salieron y le asaltaron, entonces uno ¿qué dice? Vamos por ahí mismo, ¿no es cierto? Porque ahora tengo miedo. No, pues o sea, tenemos que ir aprendiendo y ese aprendizaje también nos ayuda. ¿Para qué? Para sobrevivir. Entonces, el miedo es un asunto que tenemos, ¿sí?, evolutivo, que nos ayuda a cuidarnos para sobrevivir. Pero también hay miedos que son, ¿no es cierto? No sé si las mujercitas así les pasa, ¿no? Ven una rata y ¿qué les pasa? A la base le causa risa, no sé. Pero ¿qué les pasa a las mujercitas cuando ven un ratoncito? Pero ¿qué le va a hacer ese ratoncito? Pues es chiquito. Y entonces heredamos antes, porque ahora usted sale del culto, no se va a encontrar con un tigre de Bengala. Usted sale del culto, no se va a encontrar con un gorila, ¿sí? O sea, eso ya no nos pasa, pero los genes sí se nos quedan y los temores sí se nos quedan. Entonces, es una emoción fundamental, que nos da una señal de alerta para sobrevivir. Y la idea es una protección integral física y psicológica. Pero aquí viene la pregunta: ¿y un cristiano puede tener miedo? ¿Puede tener miedo un cristiano? ¿Y entonces dónde está su fe? Pues sí tiene miedo. Contradictoria, ¿no es cierto? O sea, ¿puede tener un cristiano miedo? Me dicen sí. ¿Y entonces y su fe? Pero aquí vamos a ver 4 ejemplos de hombres de Dios que tuvieron miedo. Por eso, regresa esa bonita. Por eso, la fe no es ausencia de miedo, sino confianza en Dios. Amén. Los hombres de Dios sí pueden tener miedo, pero no es el asunto de tener miedo el problema, sino qué haces con ese miedo. La naturaleza nos dice 2 cosas que hace con el miedo. ¿Qué hace la persona cuando tiene miedo?
tenían una puerta, pero yo no sabía que por un lado habían cavado unas cosas. Y mi hija chiquitita, la Patito, de unos 8 años, entró y sentó un perro enorme que le iba a atacar. Miedo. ¿Pero qué hizo el papá? Yo no sé cómo, pero yo me puse delante de mi hija y le esperé al perro y dije, vente para acá. Vente para acá. Y el perro era enorme, hermano, era enorme. Pero no importaba porque había que proteger a mi hija. ¿Sí? Entonces, una de las reacciones del miedo es, o lucho, ¿sí? O si no, huyo. Esas son las dos alternativas naturales que nos ejercen miedo. O me pongo adelante y ahora sí, véngase perro por aquí, nos peleamos. O si me das tanto miedo, patitas para aquí nos vemos. Me corro y me huyo. Y esa es la naturaleza. Cuando nos da miedo, al cristiano tiene dos alternativas, hace dos cosas. O se enfrenta o huye. Por eso no es problema el miedo, sino lo que yo hago ante el miedo. ¿Qué hacemos nosotros ante el miedo? Cuando siento miedo, dice el salmista, pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra. Porque sí van a haber cosas que te sucedan que van a dar temor. Sí van a haber cosas que te sucedan que van a dar flaqueza. Sí hay cosas que te sucedan que uno dirá, ya no puedo más. Pero en esos momentos, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. No es fácil, no es fácil, porque cuando tú estás enfermo, duele, molesta, y uno dice, Dios, te he sido fiel. Yo he estado ahí, Señor, y ahora llega esto. Y hemos sido fiel y hemos estado con el Señor y estoy sin trabajo. Y para los que tenemos negocios, hemos sido fiel, estoy ahí, Señor, y las ventas van como lo que mostró el hermano tesorero, para abajo, para abajo, para abajo. Pero cuando tengo miedo, mi confianza está en Él. Porque Él no me dejará, porque Él no me soltará, porque en Él está mi confianza. Y quiero que leamos Corintios capítulo 12. Esto habla sobre Pablo. Y luego vamos a reflexionar sobre él. El versículo 1. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que a este hombre, no sé si en cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchado cosas increíbles que a los humanos no les es permitido expresar. De tal hombre podrá hacerme alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Entonces, Pablo fue llevado al cielo y tuvo unas revelaciones que dice que no es posible que ningún hombre entienda. O sea, discúlpenme, yo como Pablo, no, o sea, y a ti no te llegó, pero a mí sí. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿No? Que Pablo podría alardearse de lo que Dios le había concedido. Entonces, cualquiera, ¿no es cierto? O sea, es Chávez, ¿no? Pero, sin embargo,
no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que yo soy más de lo que aparento o lo que digo. Y para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. O sea, si quiere jactarse, jactese eso nomás, que le van a mandar un espino, dice, ¿no? Y mire, dice, 3 veces, y disculpe, está pegadita, ¿no? Ay. 3 veces le rogaba al Señor que me la quitare. Imagínense, o sea, ha venido al culto de oración y ha pedido, y ha venido otra vez y ha pedido, y ha seguido pidiendo, y Dios no le quita. Pero Él me dijo: te baste con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, justamente haré más bien atarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el Señor te dice: bástate mi gracia. Es decir, que cuando tú oras y Dios no te contesta, no te soluciona el problema por el que has orado, el Señor te dice: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, el poder del Señor, se engrandece en tu debilidad. Y entonces Pablo dice, y ahí Pablo hace un cambio, entonces, ¿no es cierto? Pablo hace un cambio y dice: entonces yo tengo que estar feliz porque soy débil. Porque cuando yo soy débil, el poder de Dios se engrandece. Como que calma. Como que calma. Porque ¿quién quiere ser débil? ¿Quién quiere ser débil? ¿Quién quiere estar ahí en la cama tendido, adolorido? ¿Quién quiere estar como un aguijón en la carne? ¿Quién quiere estar cargando las deudas? ¿Quién quiere estar cargando el no tener trabajo? ¿Quién quiere estar cargando el estar solo? ¿Quién quiere estar cargando el estar solo y tener que responder por mis hijos y sacarles adelante? Nadie quiere. Y oras, y la carga sigue. ¿Por qué? Porque Dios se perfecciona. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Duro, hermanos. Podemos pasarle, por favor. Pero ¿qué hace el miedo en el cuerpo? Eso es importantísimo también. ¿Qué hace el miedo en el cuerpo? ¿No? La amígdala detecta el peligro, no es esta de aquí, no. Hay una cosita acá adentro, es una cosita chiquita que detecta el peligro y da respuestas hormonales y sube la adrenalina. ¿Sí? ¿Qué es la adrenalina? Es una hormona, pero ¿qué hace? Entonces, eso comienza, ¿no? Es lo que me pasó a mí cuando les contaba, ¿no? Yo me enfrentaba a las cosas así, pero yo era culpa, o sea, yo tenía ahí fuerza, ¿no es cierto? Si se venía Pedro, seguramente hubiera agarrado su buen golpe, ¿no? Porque el cuerpo generó adrenalina y eso lo que hace es dar fuerza a los músculos para poder pelear, para poder correr. ¿Sí? Pero también pasa otras cosas, ¿no? Imagínense ahí, en medio de ese asunto que debe pelear con el perro, ¿sí? Hermanos, ¿podemos reflexionar sobre el asunto?
discúlpeme a mí, me importa reflexionar. Es decir, el cuerpo comienza a utilizar toda la energía y lo que hace es quitar sangre. ¿De dónde? De donde no necesita. ¿Y dónde no necesita? No necesitamos reflexionar cuando estamos en problemas, pues. Necesitamos solucionar. Y entonces, cuando estamos en problemas, no reflexionamos. ¿Sabe también de dónde saca la sangre? Del estómago. ¿No? Entonces imagínese ahí, delante del perro y mi esposa, mi hijo, ¿quieres comer pizza o quieres comer pollo? A mí, ¿qué me importa? Estoy en una emergencia donde yo estoy con riesgo de la vida de mi hija y yo lo que a mí no me importa comer. Entonces sale la sangre de aquí. ¿Y a dónde se va la sangre? La sangre se va a los músculos. ¿Para qué? ¿Para pelear o para huir? Qué lindo que es Dios. Y yo digo, qué lindo que es Dios que nos da esta herramienta para poder sobrevivir. Pero ¿sabe qué es lo malo? ¿Sí? Bueno, sígueme por favor. ¿Sabe qué es lo malo? Que hoy ya no hay tigres ni leones, pero hay otros miedos que nos agobian. Y esos son inestabilidad económica, inseguridad laboral, deudas, presiones económicas, porque tenemos que sobrevivir o no. Y para sobrevivir, ¿qué tenemos que hacer? Salir a trabajar. Y los que son empleados, salir a trabajar. Y este es el jefe desgraciado. Ese que me molesta todos los días. Ese que no me comprende. Ese que me hace así, que me hace asado. Y muchos han hablado conmigo y decir, ¿qué hago? ¿Me cambio de trabajo? Cámbiese de trabajo, hermano, no hay problema. Solamente va a cambiar de nombre. Y va a cambiar de problema. O sea, en todo lado va a haber problemas. En todo lado va a haber dificultades. Y los que no tenemos jefe como yo, tenemos el negocio y resulta que también hay problemas. ¿Sí? No se llaman jefes, se llaman proveedores que dicen, don Juanito, pague esto. Ya, bueno, ya haces los cálculos y después el otro, don Juanito, pague este otro. Y el hijo comienza, pague esto, pague este otro. Y ahorita también del mes hay que pagarle a los empleados. Entonces, o sea, todos tenemos estrés, todos tenemos de qué preocuparnos. Ya, usted dirá, ¿no es cierto? Tú tienes niños, ¿no es cierto? Tienes que preocuparte. No, yo ya no tengo niñas. Tengo niñas grandes, pero también me preocupo. Las preocupaciones son ahora diferentes, pero igual hay preocupaciones. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Pues usted que tiene ahí dividido. Sí, son otras las preocupaciones que ahora tenemos, pero igual nos preocupa. Regresa de la por favor. O está bien. Otra preocupación, rechazo y fracaso. Mire, y esto viene evolutivo, ¿sí? Viene evolutivo. ¿Qué pasaba cuando estaban los hombres en la caverna si decían, porque se portó mal Marcelita, que es excluida de la tribu? Váyase de aquí. ¿Qué le pasaba? Tenía que enfrentarse a los leones, tenía que enfrentarse a todas esas cosas, a las tribus enemigas sola. Es decir, excluirle de la tribu era prácticamente darle sentencia de muerte. ¿Sí? Y eso ahora nuestros adolescentes sufren. ¿Sí? Nuestros adolescentes sufren de eso, porque les gusta estar integrados, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en los colegios? No, yo espero que aquí en la iglesia no. El famoso bullying. Y comienzan a atacarlos y les marginan de la tribu. Y el miedo está. ¿Cuál es el miedo? Voy a morir. Pero en la realidad ahora no morimos. Pero sí que ese miedo excluido de la tribu. Por eso a los adolescentes, yo les entiendo. ¿Sí? Yo ya no tengo ese problema. Pero bien difícil etapa. Es bien difícil la etapa, ¿por qué? Porque ya no quieren ser el hijo de mamá. Entonces usted como mamá
no, por favor, no le vaya y le bese delante de los muchachos. ¿Sí? Ay, es que yo le quiero mucho. Sí, pero no le bese, porque a él le importa cómo le miran los demás. Y si mamá le besa así, uy, se hace mamamero. Entonces le hace quedar sumamente mal ante sus padres. Quiérale, apapáchale, pero solitos. Ahí sí, hágale lo que sea, pero solitos, no delante de sus amigos. Pero también los mayores tenemos miedo al fracaso, ¿no? Ah, vea, váyanse con ese negocio. Y si fracaso, fracasa. ¿Sí? En el negocio que yo tengo, yo quebré 2 veces. ¿Sí? La primera me puse de jovencito una boutique. Quebré. La segunda puse uno de lavado de carros. Quebré. Y yo llamo eso la universidad de la vida, que me enseño a qué debo hacer para no seguir quebrando. ¿Sí? En el tercero que estoy ahorita, ya no quebré. ¿Pero da miedo? Sí. Sí. Y muchos al miedo se paralizan y no hacen nada. Y otros en el miedo dicen, bueno, pues la aprendimos, sigamos haciendo lo que hay que aprender que no se debe hacer. Y en esto también del rechazo, ahora son las redes sociales. ¿Ustedes han visto en las redes sociales algún feo, horrible? Todos son una belleza. Y uno va y dice, bien, yo hago todo lo que dice, pero no llego a ese nivel de belleza. Entonces uno se comienza a engañar de que todos deben ser así. Y nosotros aquí estamos los que estamos, porque no somos como están en las redes sociales. ¿Sí? Y nos sentimos rechazados. Especialmente la juventud, ¿no? Y el otro asunto también es que hay que ser exitosos. Hay que tener éxito. Mostrar debilidad, presión de ser autosuficientes e invulnerables. Y aquí yo quiero tomarlo, por ejemplo. Vamos con Moisés. Creo que está en la siguiente monita. ¿Ustedes creen que Moisés tuvo miedo? Moisés. ¿Es Moisés? Sí, el miedo de Moisés. A Moisés se le presentó Dios en una zarza que se consumía con el fuego, que estaba con el fuego, pero no se consumía. Imagínense semejante milagro. Los adolescentes estuvieron ahorita en una fogata, pero se les acabó, ¿no es cierto? Se consumió. ¿Sí? Estaba muy bonito, pero se consumió. En cambio allá la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Semejante milagro, imagínense. Y Dios se le presenta y le dice, vamos, que yo quiero que tú liberes al pueblo de Israel. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Pero ahí le aparecieron a Moisés los miedos. Y dijo, en Éxodo 3:11, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Lo clásico, ¿no es cierto? Lo clásico, o sea, en pocas palabras nosotros diríamos, ¿y por qué yo? O sea, ¿qué soy yo? Usted se siente insignificante, no apto a una misión tan grande. O sea, yo no soy suficiente para hacer eso. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? La pregunta era, ¿quién soy yo? Le dice Moisés. ¿Cómo hubiera respondido usted? Usted es hijo de ahí. ¿Quién es Marcelita? Es hija de mi hermano Pablito, profesora. Esa hubiera sido la respuesta, ¿no? Pero Dios no responde así, sino Dios responde, ciertamente yo estaré contigo. Y con nuestras debilidades nos acercamos a Dios y le decimos, Dios, pero ¿quién es este? ¿Quién soy yo? Y el Señor te dice, no me importa.
lo que has sido, sino ciertamente yo estaré contigo. Basta de mi gracia. Y luego, típico también, Éxodo 4:1. Pero no me van a creer, pues, o sea, le mandan al hermano Juanito, dígales esto, pero no me van a creer. Porque ¿quién soy yo? Y peor encima, ¿qué me van a creer? Pero el Señor le mandó y le dio 3 señales, ¿sí?, que estaban destinadas a validar su mensaje ante el pueblo. Y le dijo: coge la vara, bótalo y se va a transformar en una culebra. Coge la mano, métela por aquí y saca el leproso y luego la metes y se vuelve a sanar. Y luego le dijo: el río se va a transformar en sangre. Pero todas esas señales eran para que el pueblo crea. Y cuando tenemos miedo, Dios se manifiesta. Cuando tenemos miedo, Dios se va a manifestar. Y Dios va a mover su poder y se va a manifestar para que el pueblo crea. Y el tercer argumento que dijo Moisés en su miedo es que soy tardo en el habla y torpe en la lengua. O sea, ¿cómo me vas a mandar a mí a hablar? ¿Si yo no sé hablar? Yo cuando tenía 8 años, yo estudiaba en un colegio católico y todos los muchachos jugaban. Y el hermano Juanito tenía una piedrita y ahí me sentaba. Yo no jugaba, yo no hablaba, yo tenía hasta vergüenza. Así, pero hasta vergüenza. O sea, no es el mismo que está aquí. Y la primera vez que hablé en público, bueno, ahí debo agradecer a mi iglesia nativa que nos agarraba y decía: vaya a predicar en los buses, vaya a predicar en los parques, y ahí comenzaba a dar el miedo. Pero la primera que me enfrenté, y gracias a Dios porque de ahí conocí a mi esposa, es que yo fui socorrista de la Cruz Roja y me mandaron como responsable a hablar en el colegio de mi esposa, ¿no? Entonces, el colegio de mi esposa en ese tiempo solo femenino, ¿ya? Entonces imagínense, toditos de aquí, solo chicas, jóvenes, y yo hablando, así, y la Cruz Roja, que no sé qué, que no sé cuánto, mientras yo leía el papel. Entonces, para caracterizarme, bajaba el papel y veía 200 chicas. Entonces, soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Ahora pues ven, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Por eso mi oración antes de estar aquí dice: Dios, habla. No yo, habla tú. Pero como Moisés era bien necio, pero es que no me da. Bueno, te voy a dar a tu hermano. ¿Sí? Bueno, para hablar por ti. Y presentamos excusas ante nuestros miedos. Pero ¿qué nos enseña el miedo de Moisés? La fe y el miedo pueden coexistir. O sea, yo porque tengo miedo no quiere decir que no tengo fe. Yo puedo tener miedo, pero tengo que trabajar ese miedo poniéndole delante de Dios. Y cuando tenga miedo, acércate a Dios. La fe no es ausente del miedo, segundo punto.
Y el tercer punto, la fe es la decisión de obedecer y confiar en Dios a pesar de nuestros miedos y a pesar de nuestras limitaciones. La fe es la decisión de obedecer y de confiar en Dios a pesar de nuestros miedos y de nuestras limitaciones. Y por eso doy gracias a Dios, porque les presentamos el informe y ahí ven nuestras limitaciones. Pero la fe es obedecer a Dios y confiar en Dios a pesar de nuestros miedos y de nuestras limitaciones, porque Él es todopoderoso, porque Él nos va a ayudar, porque con Él vamos a poder salir adelante. ¿Le sigues a Manita, por favor? Luego de Moisés, el de Pablo ya vimos. Miedo de Elías, me causó una conmoción bien grande. ¿Quién fue Elías? Un profeta. ¿Y qué hizo Elías, ese profeta? ¿Tuvo miedo? Sí, pero antes de tener miedo, es bien interesante, ¿sí? Abdías, el rey de ese tiempo, ¿sí? El rey Acab y su esposa, la reina Jezabel, comenzaron a perseguir a los profetas de Israel. Y Abdías lo que hizo, que fue el mensajero, ¿no? Encontraba, aquí hay cristianos, vénganse por aquí, escóndanse acá. Y les escondía en unas cuevas y los metía a 50 y así, ¿no? Pero este rey Acab le mandó a que busque a Elías, porque los estaban matando a los profetas de Jehová. Y le encuentra a Elías por el camino. Y Elías le dice, ven acá, que ya me encontraste. Y Acab dice, ¿cómo le voy a decir que me encontraste? Me va a matar, porque si lo que quieren es encontrarte para matarte. Ven y vive. Y Acab obedece y le dice a Acab, y se encuentra. Y le dice Elías, haz que todos tus seguidores de Baal, tus profetas de Baal, como 450, 500, preparen sus cosas, hagan su altar y oren a su Dios para ver qué pasa. Y yo voy a hacer lo mismo, voy a preparar mi altar, voy a preparar mi ofrenda, y ahí vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Y los de Baal se pusieron, armaron su altar, cogieron sus becerros, los partieron, y gritaban, y lloraban, y vociferaban. Y Baal, nada. Y Elías les dio tiempo. Y sigue nomás. Un día se pasa eso. Y luego, y dice, muy bien, ahora voy a hacer yo. Y Elías prepara su altar. Y dice, pero compliquemos en la vida, ¿no? Y Elías le dice, póngale en piedras y póngale en agua. Imagínense, o sea, ya había que consumir eso y encima más le ponen más dificultad. Y ora a Dios. Y Dios desciende con fuego y consume todo. Imagínense tal cosa. Y entonces Elías coge y dice, ahora sí, ¿quién es? Al pueblo dice, ¿quién es el rey verdadero? Y el pueblo dice, Jehová. Y entonces agarran a los de Baal y mátenles. Oigan, ¿no es cierto? ¿Miedo tuvo Elías? Se enfrentó contra el rey, se enfrentó contra todos los profetas. Dios obra poderosamente. ¿Cómo va a tener miedo? Imagínense semejante hombre de Dios. Pero sí tuvo miedo. Porque
Leamos en Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, versículo 1. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a tiro de espada. Entonces Jezabel envió un mensaje a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú le quitaste a ellos. Es decir, Jezabel dice: ajá, hiciste eso, mañana que me pase lo que me pase, a ver si yo no te mato. Y Elías se asustó. ¿Y qué hizo? Huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dijo allí a su criado, dejó allí a su criado, y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Imagínense, ese hombre al cual oró y Dios mandó fuego y consumió, se enfrentó a los reyes, no tuvo miedo de enfrentarse a todos los profetas, pero Jezabel dice: te voy a matar, y tuvo miedo. Y tuvo miedo de tanto que dijo: Señor, es mejor morirme, ya no soporto más. Es decir, ese hombre tan poderoso, con quien Dios se manifestó, tuvo miedo. Y tuvo miedo después de haber hecho semejante proeza. ¿Qué nos enseña el miedo de Elías? Primero, que un cristiano puede tener miedo. Pero segundo, dile al Señor: dile, Señor, tengo miedo. Señor, esta cara que me has dado es demasiado grande, no la soporto. Mejor sería morir. Dile a Dios. Y cuando Elías le dijo a Dios, le mandó un ángel y le dio de comer y le dijo: descansa y camina. Y luego cuando ya estaba en ese trance, Dios se manifestó con truenos y Dios se manifestó con grandes maravillas. Y Elías decía: pero ahí no está Dios, pero ahí no está Dios. ¿Y cuándo se manifiesta Dios? Cuando pasa un silbido, cuando pasa algo apacible. Y ahí Elías se arrodilla y dice: Dios, aquí está tu presencia. ¿Y cuál es la enseñanza de eso? Que Dios sí se puede manifestar con poder y sí se puede manifestar con grandes glorias, pero Dios también se manifiesta en la quietud, cuando no responde, en el sonido apacible, cuando tú estás orando a Dios. Ahí Dios responde, ahí Dios se manifiesta. Los héroes de la fe experimentan miedo. Dios no te abandona en esos momentos de miedo. Dios no te deja. Él provee para tus necesidades físicas, porque lo que primero hizo Dios fue darle de comer y descansa. Se manifiesta no en el sobrenatural, en el poder, sino en una manera íntima, personal
y en la quietud. Entonces aquí vienen algunas enseñanzas. Yo tengo que sostener a mi familia, sí. Y tienes que pelearle, sí. Y tienes que salir a trabajar, sí. Pero si no te acercas a Dios, seguirás teniendo miedo. Seguirás teniendo la carga, porque las tormentas y la carga no se van a ir. Porque el miedo no es ausencia de problemas. El miedo no se vence con ausencia de problemas, sino que el miedo se vence que en el medio del problema yo confío en el Señor. El de Pedro, por favor. Y este es el último, pero este es también hermosísimo. Pedro, ese hombre impetuoso, ¿no? Ese hombre que ya ve las cosas y ahí está. Jesús estaba predicando y hizo la multiplicación de los panes de los 5,000 y les dijo: váyanse por allá ustedes y yo iré después de orar. Pero cuando se iban los pescadores hubo una tormenta. Eran pescadores experimentados y tuvieron tormenta y les dio miedo. Pero en medio de eso se aparece Jesús. Pero Jesús se aparece caminando sobre las aguas. ¿Oh? Imagínense, o sea, Jesús caminando. Entonces los discípulos se asustan porque ese es un fantasma. Yo también me asustaron, por cierto, bien, imagínense, caminando sobre las aguas, o sea, un fantasma. Pero Pedro le dice: ¿y quién eres? Soy Jesús. Y entonces dice: yo también puedo hacer eso. Y Jesús le dice: sí, ven. Y Pedro sale y comienza a caminar sobre las aguas. Imagínense. Y eso estamos haciendo nosotros, caminando sobre las aguas. Pero en medio de eso están las tormentas, en medio de eso están los problemas, en medio de eso están todas las angustias que tienes y que tenemos. ¿Y qué hacemos? Si haces como Pedro, sintió la tormenta y regresó a él. Y cuando quitó la mirada de Jesús, se comienza a hundir. ¿Y ahí qué hacemos? Enseñanza. Si vienes a la iglesia, estás mirando a Jesús, ¿cierto? Dices: yo sí creo en Jesús. Pero viene el problema y te agobia el problema y comienzas a mirar al problema. Hermano, te vas a hundir. Te vas a hundir porque no hay fuerza humana que pueda soportar. Nos vamos a hundir si dejas de ver a Jesús. Pero sí nos pasa. O sea, sí nos pasa. O sea, sí estamos así y nos pasa algo y dejamos de ver y nos comenzamos a hundir. Pero hay que hacer lo que hizo Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Señor, sálvame. Entonces, si tú has tenido miedo, si tú has tenido debilidad, si tú has tenido falta de fe, entonces acércate a Jesús y dile: Señor, sálvame. Y regresa nuevamente a ver a Jesús. Y Jesús le tomó de la mano y no se hundió. ¡Qué belleza! Eso nos muestra la grandeza de nuestro Dios. Nuestra fe debe estar centrada en Jesús. La presencia de tormentas es inevitable en nuestra vida. No podemos decir: no nos metas en esos problemas, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y es necesario que sufra esos problemas y sufra esas tormentas para que veas que eres débil. Y en mi debilidad yo soy fuerte, no por mí, sino por Jesús que vive en mí.
respuesta ante la tormenta lo que determina si tú honras o no al Señor. No son las tormentas, no es orar y decir quítame las tormentas, porque si tú oras y dices quítame el aguijón de Pablo, el Señor te va a responder bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No es no tener miedo, sino es que a pesar del miedo decidir obedecer y seguir. Es que a pesar del miedo yo voy a confiar en Dios. Tomémosle la conclusión, por favor. La fe no es ausencia de miedo, sino es decisión de confiar a pesar del miedo. La debilidad permite manifestar el poder de Dios. Es decir, cuando yo me siento débil, el poder de Dios se manifiesta. Que siempre Jesús es el que nos rescata, listo para ayudarnos cuando le clamemos. Y el Señor nos dice en Josué 9: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Vete. Si has tenido miedo, no es que no tengas fe en Dios, sino levanta tu mirada a Jesús. Él es nuestra fuente de confianza. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio, nuestro amparo. ¿A quién acudiremos en nuestro tiempo de dificultad, sino a Él? Y no importa la dificultad que estés pasando. Yo recuerdo que una vez me iba a quedar sin trabajo. Era Navidad. Horrible. No sabía qué hacer. Eso fue como hace 15 años. Pero lo que puedo decir es: deben ser hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Jehová no nos ha desamparado. Jehová no nos ha dejado. Él siempre ha estado con nosotros. Aunque no entendamos. Y cuando no entendemos duele. Es difícil. Pero Dios quiere una cosa. Y con esto vamos a pasar a las alabanzas de adoración. Hay que entender una cosa. Hay personas que saben decir: no, hermanito, ve orando, porque usted está más cerca de Dios. Y yo le digo: hermanito, no hay tal. No hay tal. ¿Sí? Es como que Pedro está en el agua, ¿no? Y le dice: Tomás está orando para que no me hunda. O sea, si Dios te mete en esa situación, es para que tú dejes de mirar esos problemas y pongas la confianza en Dios. Y no hay quien, ni el pastor, ni los ancianos, quien te den orando. Tienes que ser tú el que ponga la mirada en el Señor. Y aquí le digo una cosa: no basta con el venir de domingo. No es suficiente. Si tú no te acercas a Dios, vas a seguir teniendo miedo. Las circunstancias te van a seguir dominando. La única manera es poner nuestra confianza en el Señor. No hay otra. Y la única manera de poner confianza en el Señor, ¿sí? No hay por dónde. Tienes que orar. Tienes que escuchar la palabra. Tienes que leer la palabra. Tienes que congregarte. No hay de otra. O sea, no hay atajos. Tenemos que acercarnos. Para ti, no llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tu historia es parte de algo mayor y la estás escribiendo aquí en Betel. Aunque el mundo te hizo
amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel, eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor,